Dios le dijo, Moisés, no va a ser fácil, Moisés, va a haber dificultades. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros en la vida cristiana, nunca va a ser fácil, hermanos. Pasaremos por valles, cruzaremos montañas. Y Dios nos da el ejemplo en Moisés para lograr salir adelante. En dificultades, recuerda algunas verdades de la vida de Moisés. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 24. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Nos dice la Biblia. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y entre comillas, el pecado trae deleite temporal. Y después te pasará la amarga factura. Escojamos como Moisés al no escoger el deleite temporal del pecado, sino la satisfacción, hermanos, de caminar con nuestro Dios. Y nos dice, siguiente texto, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y fíjense por qué, hermanos, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? Y lo dice todavía de una manera más específica el versículo 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sabes qué debes hacer en el día de la dificultad? Cuando las cosas no salen como tú y yo queremos, y vaya que Dios lo iba a preparar para enfrentarse con Faraón, y sabemos que Dios lo iba a respaldar, y Dios le iba a mandar 10 plagas a Faraón. Sabemos la historia. Sin embargo, pasó por desánimos Moisés. Y en el día del desánimo dice nuestra Biblia que se sostuvo como viendo lo invisible. Cuando tú tengas un día malo, cuando las cosas no salgan como tú quieras, cuando haya oposición, hermanos, cuando haya dificultades, sostente como viendo al invisible, hermanos. Qué bienaventuranza nos da el Señor cuando le dijo a Tomás, no. Si yo no veo los huecos en la mano, no creo. Si yo no meto mis dedos en el hueco, no creo. Y Jesús se le acercó y le dijo, mételo. Y después nos da una bienaventuranza que me encanta recordar. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo sé que no tenemos mucha fe, pero tenemos más fe que Tomás, hermanos, que era un discípulo del Señor, porque él sí lo vio y tú y yo no lo hemos visto. Pero nos sostenemos esta noche como viendo al invisible, hermanos. Vemos cómo el gran libertador fue recogido de un río. Después de cometer un asesinato, se pierde, hermanos, 40 años apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Y vemos y aprendimos esta mañana cómo Dios lo llama en medio de aquella zarza. Y ciertamente al estudiar la vida de Moisés, hermanos, yo creo que él pudo haber escogido a alguien con más talento. Sin embargo, cuando estudias aquellos héroes de la fe, ves que David era un pequeño. Y usó un pequeño para matar a un gigante, para que la gloria fuera de Dios. Usa a un Saulo, hermanos, para convertirlo en un Pablo. Usa gente imperfecta como Pedro. Y a veces, hermanos, miren lo que dice 2 de Corintios 4:7. ¿Por qué lo hace? 2 de Corintios 4:7. Creo que Dios pudo haber escogido a alguien más capacitado que Moisés. Sin embargo, Dios se magnificaría en la vida de Moisés como lo hace en nuestra vida. Y dice, porque tenemos este tesoro ¿en qué vasos? Hermanos, aquí no hay ninguna copa de cristal. Aquí no hay ningún vaso especial, hermanos. Solamente hay vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Al estudiar la vida de Moisés, muchos podrían llegar a la conclusión, y bíblicamente fue el mejor líder, hermanos, del Antiguo Testamento y de la historia después de nuestro Señor Jesucristo. Pero si verdaderamente indagas en la historia, sabrás que era un hombre cualquiera con un Dios extraordinario, hermanos. Y que Dios puede transformar a cualquier persona y usarla para su honra y gloria, hermanos. Lo he dicho muchas veces, Dios es quien capacita a aquellos que llama. Cuando tú te sientas necesario, cuando tú te sientas indispensable, Dios te hace saber que no lo eres. Porque no lo eres. No lo soy. Y cuando tenemos esa actitud, hermanos, en humildad hacia el Señor, Dios podrá usarte en gran manera.
Contaba una historia el sábado sobre un graduado de un instituto, hermanos, y le habían dado la oportunidad de predicar, un auditorio tremendo. Y se paró a predicar, hermanos, iba así con el pecho de fuera. Se paró al púlpito, hermanos, y no sabía qué decir y empezó a llorar. Y le dijo a una persona, si te hubieras subido así, Dios te hubiera dado un mensaje que predicar. No es quién somos, es quién está con nosotros, hermanos. Y quién podrá hacer la obra. Dios quiere usarte, hermanos. Ahora sí, ya les di la introducción, vayamos a Éxodo 4:1. Se le aparece Dios y le dice, ve con Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Y le dice en temor, pero Señor, no me van a creer. ¿Quién les digo que me envió? El gran yo soy, le dices que te envió. Y en eso, hermanos, dice la Biblia, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no se te ha parecido Dios. Hermanos, ¿cuántos pretextos ponemos para hacer lo que Dios nos ha pedido hacer? Pero es que no puedo ir a ganar almas porque hace frío. Es que no puedo ir a ganar almas porque hace calor. Es que no puedo ir a la iglesia porque... Y siempre hay pretextos, hermanos. Esto es tan viejo como Moisés. Versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Versículo 3. Y él le dijo, échale en la tierra, y le echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Y Dios le mostraba el poder a Moisés que él tenía. Versículo 10. Moisés no se sentía capaz de aquello que Dios le había mandado hacer. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe en lengua. Y a mí me impresiona, hermanos, cómo Dios escogió a Moisés. Lo mencionaba el sábado, es el mismo mensaje. Si algo tiene que hacer un líder es hablar, hermano. No tenía que mover a 20 o 30, hermanos, tenía que mover, empezó con 600,000 y terminó con 2 millones de israelitas, hermano. Tardo en habla y torpe de lengua. Y empieza a poner pretextos para no hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Versículo 11, Dios le responde y le quita cualquiera de sus pretextos. Y Jehová le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre, Moisés? ¿Quién hizo al mudo, al sordo, al ciego? ¿Qué no soy yo, Jehová? Versículo 2, el mandato era el mismo, hermanos. Ahora pues, ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Versículo 3, hermanos, sigue con lo mismo Moisés. Yo creo que Moisés ahí pudo haber dicho, está bien, si él es el gran yo soy, si él promete estar conmigo, vayamos adelante. Sin embargo, él le dijo, ay Señor, pues estoy solo, Señor. ¿Qué puedo hacer yo solo? ¿Cómo me voy a parar enfrente de Faraón con todo su ejército? Envía, Señor, envía a alguien que me acompañe. Y vemos cómo Dios le provee una ayuda, le envía a su hermano Aarón. Versículo 27 nos lo dice. Versículo 27 nos dice la Biblia, y Jehová dijo a Aarón, ve y recibe a Moisés en el desierto, y lo encontró ahí en el monte de Dios. Dios, hermanos, fue quitando sus pretextos poco a poco hasta llevarlo a donde Dios lo quería llevar. Primero es que no tengo la capacidad, yo soy el que soy. Después, pero es que, Señor, soy tartamudo. ¿Quién le dio la boca al hombre? Señor, es que estoy solo. Y le manda a Aarón. Le va quitando todos sus pretextos, hermano. Capítulo 5, versículo 1. Se digna hacer lo que Dios le había mandado hacer. Dice la Biblia que después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, deje ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Y te imaginas cómo se sintió aquel día que se paró frente a Faraón? Y versículo 2, hermanos, llega y yo creo que él pensó, si Dios me mandó, ahorita aquí se me cae Faraón. Ahorita aquí rápido me va a hacer caso. Todo lo contrario. Y Faraón respondió, ¿quién es Dios? ¿De quién me vienes a hablar tú? Tú debes darte cuenta, hermano, que al ser cristiano va a haber aflicciones. Y tampoco te lastimen mucho. También el inconverso pasa por situaciones difíciles, hermano. La diferencia es que ellos le abren su corazón un rosario y tú se lo abres a Dios, hermano.
Pero va a haber aflicciones, no debes darte cuenta que habrá momentos difíciles. Faraón le dijo, ¿y quién es Dios para que yo oiga su voz? Hermanos, como cristianos vas a tener conflictos aún con tu propia familia. ¿Por qué regresas en la noche? ¿Por qué no sueltas la Biblia? ¿Por qué estás tan involucrado en la obra? Habrá oposición, hermano. Si no, arráncale la Biblia de Nehemías. Nehemías quería hacer una gran obra y tenía que levantarse un Sanbalat y un Tobías. Para cada obra, hermano, siempre habrá un opositor, siempre habrá oposición. Y detrás de la oposición está el diablo, hermano, que quiere que tú no sigas adelante. Yo creo que él llegó, si Dios me envió ahorita, Faraón se me arrodilla y me dice, sí, está bien, llévate el pueblo. No. Tú debes darte cuenta que habrá oposición, hermano. Sabemos que endurece su corazón Faraón. Jesús dijo, hermanos, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y tiene duda, hermanos, nuevamente en el versículo 22, miren lo que dice. Dios le dice, ve, y entonces Moisés se volvió y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Moisés puso duda en lo que Dios le había puesto en su corazón. Versículo 23. Y le dice, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, he afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me llamaste a mí? ¿Por qué me mandaste a hacer esto, Señor? ¿Por qué esto se está poniendo difícil? ¿Por qué Faraón está en mi contra? ¿Por qué? Y tú tendrás tu por qué esta noche. Y el mensaje es este, hermano, y el mensaje es muy sencillo, sin embargo sí puede cambiar nuestra vida. ¿Cómo es que Moisés siguió adelante? ¿Cómo es que tú, hermano, podrás seguir adelante? A pesar de lo que sea. ¿Cómo seguir adelante en medio de oposición? En medio de Faraón. Cuando tu fe mengua. Cuando las cosas no salen como tú quieres. Hermano, ¿serás fiel a Dios cuando las cosas no salen como quieres? Hermanos, dejemos de ser cristianos inmaduros, hermano. Y reconocer que tenemos un Dios que está en control. Deja de decirle a Dios qué tiene que hacer. Que Dios haga su beneplácito, hermanos. Y será lo mejor. ¿Cómo es que Él siguió adelante y cómo es que tú y yo seguiremos adelante? Capítulo 6, versículo 1. Y Jehová, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Por qué razón Moisés siguió adelante? ¿Y por qué razón tú y yo podemos seguir adelante? Una razón, hermano. Si tú caminas con Dios, tú podrás seguir adelante. Dice la Biblia, Jehová respondió a Moisés. Si tú tienes una relación con la Biblia, hermano, y tú estás desalentado y Dios te habla, tú seguirás adelante. En medio de la crítica y tú vas a la Biblia, Dios te motivará a seguir adelante. Cuando hay aflicciones, hermanos, problemas, y tú corres a la Biblia y Dios te habla, tú podrás seguir adelante. Muéstrame un cristiano que no es fiel y te muestro un cristiano que no lee la Biblia. Muéstrame un cristiano que sigue adelante. Una vez alguien me dijo, pastor, aquella persona siempre está fiel al Señor, que no pasa por problemas, y yo por adentro dije, si tan solo supiera lo que ha pasado a esa persona. No le dije nada, solo me reí. Le dije, sí, hermano. No, el que sigue adelante no es que no tenga problemas. El que sigue adelante es que tiene una relación con su Dios, hermano. Y sigue adelante a pesar de cualquier piedra y usa la misma piedra para escalar en la gracia de Dios, hermano. Y el cristiano tibio, hermanos, que no lee la Biblia, cualquier problema, hermanos, es suficiente para sacarte de la carrera cristiana. Y hasta tengo mis dudas de que seas cristiano. Dios le siguió hablando, hermanos. Versículo 2. Y habló todavía, ¿quién a quién? La esencia de la vida cristiana es tener una relación con Cristo, hermano. ¿Leíste tu Biblia hoy, hermano? Sí, a venir a la iglesia, aquí me la predican, pastor. Así haya 4 prédicas y te vengas a las 4, hermano, tú tienes que leer tu Biblia. Pues tengo el YouTube. Está bien, hermano, ten YouTube y métete aparte, hermano. No, tú tienes que leer este libro, hermanos, cada día. Es el pan diario.
Si tú no caminas con Dios, tú no vas a ser fiel. Si tú caminas con Dios, no me importa la aflicción que cruces, serás fiel al Señor, hermanos. Porque no eres tú ni tus fuerzas, son las fuerzas de Dios, hermano. Y dice mi Biblia que son las del búfalo, hermanos, imparable, no por ti, sino por Él. Camina con Dios, hermano. Versículo 3, hermanos, dice que Dios le dijo a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac, a Jacob como el Dios omnipotente. Y Dios le recuerda a Moisés aquel día quién era él. Nunca le dijo a Moisés, tú eres un campeón, tú eres lo mejor. No, hermanos, no importaba Moisés, lo que importaba era el Dios de Moisés. Y cuando tú reconozcas quién es Dios, tendrás suficiente fortaleza para seguir adelante, a pesar de lo que traigas cargando esta noche. Porque si aprendes a dárselo a Dios, Dios tomará tus cargas, hermano. Tú empezarás a tomarlas de Él y sabrás que su yugo es fácil y ligera su carga. Dios sigue hablando porque Dios no está muerto, hermanos. Amén. Tú sigues teniendo esta misma idea de que Jesús está en una cruz ahí clavado. No, hermanos. Jesús está en el cielo y Él nos habla a través de su palabra. Versículo 6. Dios motiva a Moisés a seguir adelante y le dice, por tanto, vas a decir a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, los voy a librar, los voy a redimir, con brazo extendido, con juicios grandes, y Dios motivando a su siervo, como te motiva a ti y a mí cada vez que vamos a la Biblia. Versículo 9. Suficiente motivación le había dado Dios. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés. Hermanos, no todo fue fácil para Moisés, de hecho fue muy difícil en un principio. A causa de la congoja de espíritu, de la dura servidumbre. Versículo 10. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, no sé si te puedas dar cuenta en estos textos, que había una relación. Moisés con Dios, Dios con Moisés. ¿Tú tienes una relación con Dios? Tú hablas con Dios, hermano. Versículo 12. Creo que era suficiente motivación la que Dios le había dado. Y respondió Moisés delante de Jehová, no, hombre, los hijos de Israel no me van a escuchar. ¿Cómo pues me escucharán, Faraón, siendo yo? Y seguía con la misma cantaleta, hermano, desde el capítulo 2. Es que soy torpe de labios. ¿Cuántas veces, hermano, Moisés estuvo como tirando la toalla y Dios animándolo? Y así es como Dios obra en nuestras vidas, hermano. Yo no conozco la vida de cada uno, pero tal vez uno viene con una carga tan grande esta noche. Y vienes a Dios y Dios te dice, yo soy el que soy, yo te voy a ayudar. Y sales motivado y dices, amén, voy a servir a Dios. Sales, hermano, recibes un WhatsApp y se te poncha todo el globo, hermano. Con un mensaje, hermano. Lo mismo con Moisés, hermano. Iba a Dios, Dios le decía, échale, y seguía con ganas, hermano. Iba con Faraón, Faraón decía, ¿quién es tu Dios para que le haga caso? Y se volvía a desmotivar. ¿Cómo es que siguió adelante? Una sola razón, hermanos, y realmente son dos. La primera es que tenía una relación con Dios, y dos, Moisés sabía quién era Dios. ¿Sabes tú quién es Dios, hermano? Versículo 13. Seguía poniendo sus pretextos. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dijo, les dio mandamientos para los hijos de Israel y para un rey de Egipto para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Dios les seguía hablando, hermano. En tu desánimo deja que Dios te hable. En tu desánimo lee la Biblia. En tu desánimo corre en oración. En desánimo sigue yendo a la iglesia. En desánimo sigue creyendo en Cristo, hermano. ¿Qué vas a hacer cuando te desanimes? Lo decía con un hermano en la mañana, qué fácil es cantar sigo creyendo en Cristo cuando todo está bien. Dame un cristiano que la cante el lunes cuando tiene un problema en su casa. Ahí dame un cristiano que empiece, sigo creyendo en Cristo. Es fácil creer en Dios el domingo. Tú debes creer en Dios de lunes a domingo. Y sobre todo cuando pases por dificultades, hermano. Versículo 29, nuevamente Dios lo anima.
Y le dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, y di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y lo sigue animando, hermanos. Versículo 30. Le responde Moisés, he aquí yo soy torpe de labios. Seguía con lo mismo, hermano. Es que ¿quién soy yo para hacerlo? Es que yo no puedo. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? ¿Cómo siguió adelante nuevamente? Capítulo 7, versículo 1. Mira las 4 primeras palabras. Vamos a leerlas juntas, las primeras 4. Jehová dijo a Moisés. Yo me puse a pensar en algo, hermanos. Si Jehová no hubiera hablado a Moisés, ¿Moisés hubiera seguido adelante? Yo creo que no. Te la voy a aterrizar a tu vida. Si Dios no te habla a ti, tú no sigues adelante, hermano. ¿Cómo te va a hablar Dios? A través de ese libro. Sea predicado, sea ahí en tu cocina, no sea en tu sala abierta. Pero si Dios te habla, no importa la aflicción que cruces, hermano. Dios te dará la gracia y sabrás que aquel himno de su gracia es mayor si las cargas aumentan. No solo es un himno, hermanos, sino una verdad que cada hijo de Dios puede experimentar. Si caminas con Él, venga lo que venga, seguirás adelante. Si no caminas con Él, te hundirás en la tormenta más pequeña. Consejo más grande para un cristiano es caminar con Dios. Platicaba en el servicio del evangelismo que una vez desayunando con el pastor Agüero, le pregunté, pastor, ¿cómo tantos años en el ministerio? Deme un consejo. Me dijo, solamente una cosa, para que tú seas fiel siempre. Camina con Dios. Le dije, no hay un consejo, 2, pastor, 3. Me dijo, camina con Dios. ¿Quieres un consejo para tu vida, hermano? Camina con Dios. Ten una relación con Dios, hermanos. Dios dijo que no iba a ser fácil. Dios le dijo, te voy a sacar con mano dura. Y voy a tratar muy duro con Faraón. A tal grado que mató a su primogénito, hermano. Hermano, tú deja a Dios obrar. Simplemente tú sé fiel a Dios. Capítulo 7, versículo 6, hermanos, obedece. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Y volvieron a pararse nuevamente delante de Faraón, versículo 7. Y era Moisés de edad. ¿Cuántos años tenía? ¿Sabes que esta cuestión de servir a Dios no es cuestión de edad? Vamos, hay gente que luego dice, no voy a ganarlos porque me duele la rodilla. Posación que parezca matraca, si llévatela a ganar almas, hermano o hermana. A los 80 años, hermano, comenzó a hacer lo que Dios quería que hiciera. 80 años. Y Aarón de edad de 83, cuando hablaron con Faraón. Moisés siguió por una sola razón. Tenía una buena relación con Dios y caminaba con Dios, hermanos. Nuevamente, si no le hablara, probablemente se hubiera rendido en la primera dificultad. Si Moisés no hubiera tenido una buena relación con Dios, probablemente no hubiera visto el pueblo de Egipto salir. No hubiera visto la provisión de Dios en el desierto. No hubiera visto las aves caer del cielo, no hubiera visto el maná del cielo, no hubiera visto cómo el agua brotaba de una peña, no hubiera visto la nube de día, el pilar de noche, no hubiera visto el mar rojo abrirse. Hermano, lo hubiera destruido el enemigo. ¿Cuántas cosas se hubiera perdido si no hubiera caminado con Dios? ¿Cuántas cosas tú te vas a perder si no caminas con Dios, hermano? Camina con Dios y cuántas cosas no podremos ver, hermanos. Amén. Vayamos a 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Este texto debemos de reconocerlo. Dice la Biblia, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, ¿cuándo? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice ahí? Cada vez que tú abrimos la Biblia, hermano, no es en vano. Cada vez que tú y yo doblamos nuestras rodillas no es en vano. Cada vez que apoyamos la obra de Dios no es en vano. Cada vez que salimos a predicar el Evangelio no es en vano. Cada vez que tocamos un instrumento no es en vano. Cada vez que cantas en el coro no es en vano. Cada vez que cuidas un bebé no es en vano. Cada vez que cuidas a los niños no es en vano.
Y entre comillas, necesitamos una hermana para cuidar un nuevo grupo de 2 a 4. O sea, después del servicio alguien me puede ver. Nunca es hermano. ¿Tú crees que todo lo que pasó Moisés fue en vano, hermanos? Aunque fue mucha aflicción. ¿Sabes quién levantó la vara y vio el mar abierto? ¿Sabes quién va a tener las victorias? El cristiano que sea fiel. Y el que se quede en el camino será una historia más de un predicador de 1 minuto y medio. Yo no quiero ser una historia más, hermano. Dios nos permita ser fieles. La diferencia entre un cristiano que es fiel y un cristiano que es infiel es una. El que fue fiel caminaba con Dios. Camina con Dios, hermanos. Y Dios, hermanos, hizo tantas cosas para él. Para terminar, vayamos allá a Éxodo 14, versículo 13. Éxodo 14, versículo 13. Dios le da una encomienda tan grande. Dios le dice, ve con Faraón, pasan las 10 plagas. Vemos que su corazón se endurece de tal manera que Dios dice, yo se lo voy a endurecer. Empiezan a marchar, hermanos, atrás tenían el ejército, enfrente tenían el mar rojo. Nuevamente Moisés pasó por una dificultad y Moisés le dijo al pueblo, no temáis y estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14, dice la Biblia, Jehová peleará por vosotros. Ese texto está subrayado y encerrado en mi Biblia, hermanos. Jehová peleará por vosotros. Fíjense la confianza en Dios. Tú no llegas a esa confianza de un día a otro. Tú llegas a esa confianza, hermanos, después de confiar en Dios muchas veces. Y saber, si Dios me ayudó ayer, me tiene que ayudar hoy. No porque lo merezca, sino porque Él es fiel, hermanos. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis, como dice, hermanos, tranquilos. Y más adelante, hermanos, vemos aquella historia, más adelante la predicaré. Que levanta aquella vara. No fue la vara, fue Dios, hermano. Si hubiera levantado el meñique, como quiera, se hubiera abierto. No era la vara, era Dios, hermano. Y se abre, hermanos, ese mar. Y el pueblo de Dios cruza en seco. No solamente cruza en seco, sino que el corazón de Faraón, lleno de amargura, dice, los voy a ir a alcanzar. Manda todo su ejército. Y en cuanto sale el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto estaba, hermanos, ahí, Faraón y su tropa, se cierran las aguas y Dios liquida a todos sus enemigos. Y Dios fue glorificado tanto en Faraón como en Moisés. ¿Por qué Moisés siguió adelante? Una razón. Porque caminaba con Dios. Tú no me tienes que platicar tu problema, hermanos, esta noche. Tampoco lo minimizo. Pero sí te digo que tu Dios es más grande que ese problema. Y que si tú caminas con Dios, tú podrás seguir adelante. En todo. Y al final verás la mano de Dios en tu vida, hermanos. Moisés la vio más de una vez. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Cuántas victorias podrás perderte si no sigues adelante? ¿Has estado desanimado, hermano? ¿Has pasado por desánimos, hermana? Una cosa hará la diferencia en tu vida de seguir adelante, a tirar la toalla. Camina con Dios. Mientras el piano comienza a tocar, si Dios habla a tu vida, ¿por qué no pasas al altar, hermano? ¿Por qué no decirle, Señor, ayúdame a caminar contigo? Ayúdame a serte fiel. No quiero apartarme. Ayúdame a serte fiel, Señor. Así como Moisés cruzó desiertos y cruzó desánimos, tú y yo cruzaremos desiertos y desánimos. Si el libertador más grande se desanimó, estoy seguro que tú te vas a desanimar algún día. Bueno, la Biblia dice en Juan 4 que Jesús se cansó en el camino. Si Jesús se cansó, tú y yo nos vamos a cansar, hermano.
¿Cuál será la única manera en que tú y yo seguiremos adelante? Solamente es una, hermano. Camina con Dios. No es suficiente con venir a la iglesia. Tú tienes que amar este libro. Tú debes amar este libro. Tú debes estudiar este libro. Y Dios nos dé la gracia para aplicar este libro a nuestras vidas. Y te aseguro que pase lo que pase en tu vida, si tú tienes una comunión con Dios, Dios te dará las fuerzas para seguir adelante.